Vamos a empezar con el capítulo 5, el capítulo de integrales. A lo largo de este capítulo, bueno, vamos a hablar de lo que son las antiderivadas. Vamos luego a hablar de la notación en términos de la integral indefinida. Posteriormente vamos a ver el teorema de sustitución, un teorema de sustitución para resolver integrales, sustitución simple. Luego vamos a hablar del problema del área, unos problemas que fueron pilares del cálculo integral. De hecho, fue el problema que fue pilar del cálculo integral, junto con el problema de la recta tangente, que fue pilar del cálculo diferencial. Son de los problemas más importantes históricamente de lo que viene siendo el cálculo. Luego vamos a hablar de la integral definida. Vamos a hablar de ello a partir de sumas de Riemann. Vamos a definirlo de esa manera, como una suma de Riemann. Y vamos a cerrar este capítulo con el teorema fundamental del cálculo. Bien, bueno, vamos a hablar de la integral indefinida y para hablar de ello vamos a hablar primero de antiderivadas. Entonces, cuando hablamos nosotros de antiderivadas, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a poner acá algunas funciones. Voy a poner por acá algunas funciones. Y igual a f de x. Y por acá quiero escribir la derivada. Y'. Quiero escribir aquí la derivada. Entonces, a ver, quiero que me vayan dando estas derivadas. A ver, por ejemplo, primero vamos a escribir 2x. ¿Quién será la derivada? 2. La derivada será 2. Tenemos ahora, bueno, x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. ¿Quién es la derivada? 3x al cuadrado menos 4x. Eso, 3x al cuadrado menos 4x, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, la función seno de x, ¿cuál es la derivada de la función seno de x? Coseno de Coseno de x. Perfecto, coseno de x. Si tenemos, por ejemplo, la función, a ver, vamos a poner la función secante de 3x más 1. ¿Cuál es la derivada de secante de 3x más 1? 1 sobre 3x, profe. No. ¿Quién será la derivada de la secante de 3x más 1? ¿Cuál es la derivada de la secante? ¿La recuerdan? secante de 3x más 1 por tangente de 3x más 1 más por 3. Perfecto. Entonces acá tenemos secante de 3x más 1 por la tangente de 3x más 1 por la derivada interna que es 3. ¿Verdad? Eso ahí también le habían dado la respuesta en el chat. Bien, hay algunas que son más sencillas que otras. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de e a la x? Es la misma función e a la x, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Vamos a poner aquí de, qué sé yo, vamos a poner logaritmo natural del coseno de x. ¿Cuál es esa derivada? Va a ser la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento por la derivada interna, ¿verdad? La derivada del argumento. Es decir, que esto será 1 sobre el argumento, 1 sobre coseno de x
por la derivada interna, la derivada de coseno, es quien, esto es menos seno de x, es decir, esta derivada será menos seno sobre coseno, que dará por lo tanto menos tangente de x. A ver, ¿cuál es la derivada? Por ejemplo, de 7 elevado a la x. ¿Cuál es la derivada de 7 elevado a la x? Nos daría 7 por x. 7. 7 elevado a la x logaritmo de 7, logaritmo natural de 7. Perfecto. Esto sería entonces 7 a la x por el logaritmo natural de la base, ¿cierto? Logaritmo natural de 7. Eso está muy bien. Y bueno, así podemos continuar. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dando funciones y preguntando por la derivada. Bien, ahora yo quiero hacer algo un poco diferente. Lo que quiero hacer es darles ahora la derivada y que ustedes me digan quién es la función que derivé. Por ejemplo, si ponemos la función x al cuadrado, ¿qué función debo derivar para obtener x al cuadrado? ¿3x? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Podría X a la repetir? 3 sobre 3. Eso. Recuerden que cuando uno deriva, pues disminuye en uno el exponente, ¿no? Entonces, la función aquí a la izquierda deberá ser x a la 3 sobre 3, puede ser esta función, ¿cierto? De modo que cuando yo derive x a la 3 sobre 3, el resultado da x al cuadrado. Vale, podría también ser la siguiente. X a la 3 sobre 3 más cualquier constante, ¿cierto? Más cualquier constante. Y da como resultado esa derivada. Vale. Si, por ejemplo, yo tengo que la derivada da como resultado seno de x, ¿qué función debo derivar para que el resultado me dé seno de x? Menos coseno de x. Menos coseno de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno. Y para que el resultado sea seno, entonces vamos a derivar menos coseno de x. Si derivamos menos coseno de x, el resultado de esa derivada va a ser seno de x. Bien. Hay algunas que pueden ser sencillas, sobre todo si pensamos de esa manera. ¿Qué debo derivar para obtener el resultado? Y de alguna manera podemos hacer algo tipo ensayo y error. Bien, por ejemplo, a partir de esto podemos establecer una regla, ahorita lo vamos a hacer, para funciones potencia. Tenemos también el caso de algunas funciones trigonométricas. Si la derivada me da coseno de x, entonces la función original es la función seno de x. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá la derivada me da, a ver, vamos a poner menos cosecante al cuadrado de x? ¿Quién debe ser la función inicial? Cotangente de x. Perfecto. La función inicial será cotangente de x. Si, por ejemplo, la derivada me da tangente de x, ¿quién es la función? ¿Quién puede ser esa función original? Secante al cuadrado de x. No. Recuerda que no estamos derivando de derecha a izquierda. Lo que voy a poner a la izquierda es una función que voy a derivar y el resultado debe ser lo de la derecha.
Menos logaritmo natural del seno. Coseno, coseno. Eso, ¿cómo saben? Porque ahí se deriva. Y a eso da tangente. Bueno, y lo habíamos hecho algo parecido antes, ¿no? Logaritmo natural del coseno nos dio menos tangente. Entonces, menos logaritmo natural de coseno, la derivada va a ser tangente. Pueden probar que eso es así. Tenemos menos logaritmo natural acá de valor absoluto del coseno de x. También podemos probar con la siguiente, logaritmo natural de la secante de x. Cualquiera de las dos dan como resultado, al derivarse, la función tangente. ¿Y de dónde surgen estas? Estas no son tan intuitivas como las anteriores. Bueno, no se preocupen, de estas vamos a hablar un poco después cuando hablemos de sustitución, del teorema de sustitución. Podemos hablar un poco de cómo llegar a estas soluciones. Bien. Vale. Algunas pueden ser más o menos sencillas, como les digo. Si yo escribo, por ejemplo, 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Qué función derivo para que me dé este resultado? Tangente de X. Tangente inversa. Tangente inversa. Perfecto. Entonces acá derivo la función tangente inversa de x, ¿verdad? Hay algunas que serán sencillas con respecto a funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, si tengo algo del estilo 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿esto qué será? ¿Qué debo derivar? Seno inverso. Seno inverso. Les recomiendo que hagan un repaso de las derivadas de funciones trigonométricas inversas, por si de pronto no recuerdan esto rápidamente. Y bueno, este proceso que estamos llevando a cabo se conoce como encontrar antiderivadas, ¿vale? Aquí básicamente estamos pensando en la derivada, pero haciendo un proceso contrario, un proceso inverso. No estamos tomando directamente una función y derivándola. Estamos tomando el resultado, que sería la derivada, y pensando en una función tal que al derivarse nos dé el resultado que nos están dando, ¿verdad? Entonces es un proceso inverso para lo que es la diferenciación, y este proceso se conoce como hallar antiderivadas. Entonces vamos a ir a la definición de lo que es una antiderivada y tenemos la siguiente definición. Antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre un intervalo i si la derivada de f mayúscula es exactamente f minúscula para todo x en y. Por ejemplo, de lo que estamos viendo acá en los ejemplos, tangente inverso de x, esta función vamos a llamarla f mayúscula, es antiderivada de la función f minúscula, que será 1 sobre 1 más x al cuadrado. Bien, es antiderivada o es una antiderivada. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo f mayúscula, el resultado me da f minúscula. Bien, el resultado me da f minúscula. Eso es una antiderivada. Resulta que si ustedes miran la definición, se utiliza aquí la palabra una antiderivada y no la antiderivada. Simplemente es una palabra, pero esto tiene un trasfondo. ¿Por qué? Resulta que para esta función f minúscula, 1
sobre 1 más x al cuadrado, podemos tomar tangente inversa como antiderivada, pero también podríamos tomar tangente inversa de x, por ejemplo, más 2, que ya será otra función. Será otra función y de igual manera, cuando yo la derive, me va a dar la función f minúscula. De hecho, si yo tomo tangente inversa de x más cualquier constante, voy a construir o voy a generar una antiderivada de esta función. ¿Cuántas antiderivadas posee una función? Acá podemos ver, esto posee infinitas antiderivadas. Acá la variación de k será sobre los reales y para cada variación de k tenemos una función diferente. Por lo tanto, esta función en concreto podemos ver que tiene infinitas antiderivadas. Eso ocurre con todas las funciones. Tienen infinitas antiderivadas en caso de que encontremos esa antiderivada o esa familia de antiderivadas. Siempre hay un conjunto infinito de ellas. Por eso acá la palabra es una antiderivada y no la antiderivada. ¿Bien? Bueno. Bueno, en el tablero ya tenemos hay varios ejemplos en los cuales hemos encontrado antiderivadas. Era lo que estábamos haciendo. Bien. Para cada función que poníamos acá a la derecha, entonces la de la izquierda corresponde a una antiderivada y de hecho en la primera parte también. Si nosotros tomamos, por ejemplo, esta función 3x al cuadrado menos 4x, una antiderivada para esta función es x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. Esa será una antiderivada. Básicamente, si yo conozco la derivada de una función, entonces el resultado de la derivada tiene como antiderivada la función original. ¿Vale? Tiene como antiderivada esa función original. Vale. Veamos este resultado. Este resultado básicamente establece que dos antiderivadas difieren por una constante. Es decir, que si nosotros tenemos esto, que g' de x es igual a f' de x, ambas mayúsculas, vamos a traducir esto. ¿Qué quiere decir que estas sean iguales? Bueno, si g' de x y f' de x son iguales, entonces esto lo que quiere decir es que son antiderivadas de una función. A ver, por ejemplo, podemos calcular f' mayúscula. Bien. Y decir entonces que f es antiderivada, de la función f', ¿cierto? Al derivar f, me va a dar f'. Esta f' está haciendo precisamente el papel de nuestra f minúscula, ¿vale? Y si hay otra función cuya derivada es igual, es decir, lo que estaré diciendo es que g es antiderivada de la misma función f, ¿cierto? ¿Por qué? Porque g', como lo estamos estableciendo acá, es igual a f' y ya dijimos que f' se llamaba f minúscula. Entonces g, cuando derivo g, me da como resultado f minúscula, por lo tanto g también es antiderivada de f minúscula. Entonces, f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de una misma función. Lo que establece este teorema es lo siguiente. Si estas dos funciones, f y g mayúsculas derivadas dan lo mismo, entonces estas funciones son iguales, las funciones f y g, excepto por una constante, ¿vale? Excepto por una constante. En otras palabras, dos antiderivadas de una misma función deben ser iguales
excepto por una constante. Es decir, una va a ser una constante diferente de la otra. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de hecho. A ver, para tomar ejemplos de estos mismos que ya hemos hecho aquí, podemos mencionar algo como lo siguiente. A ver, si por ejemplo, yo tomo la función, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Halle dos antiderivadas de la función y vamos a poner la función f de x. Vamos a poner acá x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Bien. Entonces, ¿quién sería una antiderivada para esto, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a poner acá f1 de x. Es decir, ¿qué función puedo poner acá como f1 de manera que al derivarlo me dé esa función f minúscula? Profe, ¿puede repetir la pregunta? O sea que la F mayúscula nos dé la F minúscula de estar derivada, ¿cierto? Sí, cuando deriven f mayúscula, el resultado debe ser f minúscula. Entonces, profe, sería 4x a la 4 sobre 4 Eso, menos x a la 3 Más x al cuadrado menos x. más x al cuadrado. eso. Entonces acá menos x a la 3 más x al cuadrado menos x. Esa sería una. Ahora quiero otra. Otra No, función. profe, pero a él le faltó el menos uno, ¿no? Ah, perdón, sí, perdón. Sí. Quiero otra función tal Yo, yo, les, que... yo lo escribí así, profe, pues yo lo escribí diferente, pues x a la 4 sobre 4 menos x a la 3 más x al cuadrado más x a la menos uno. mm, x a la menos 1 no podría ser. No, No, porque no, le tendrías que restar sí, otro y te daría menos x a la 2. X menos 2. A la menos 2. mala mía. Sí, para que la derivada nos dé 1 tendría que proceder de x. Tendría que proceder de x. A ver, pero quiero otra función, muchachos. Otra función que al derivarla me dé esa f minúscula. Menos x al cubo más x al cuadrado menos x más k. Menos k. Eso. Bueno, y como me piden en concreto otra función, entonces podemos poner acá una constante, ¿cierto? Vamos a poner una Sí. constante, un 7. Podemos poner allí una constante y ya está, ¿vale? Entonces, lo que dice el teorema es precisamente eso. Para que dos funciones sean antiderivadas de una misma función, las dos funciones deben ser la misma, excepto ¿por qué? Por una constante, ¿cierto? Una debe ser una constante diferente a la otra. Puedo poner, por ejemplo, en la de arriba, qué sé yo, un más 2 y en la otra pongo un más 7, pero entonces igual están siendo diferentes en esa constante. Ahí tengo dos funciones que son antiderivadas de la función dada. Es lo que se establece en ese teorema. Vale. Vamos a ver lo siguiente. Cuando uno toma esa constante, la tiene en cuenta, lo que ocurre es que se genera una familia completa de antiderivadas cuando tiene en cuenta esta constante. A esta constante ya le pondremos algún nombre y lo que está haciendo es teniendo en cuenta una familia completa de antiderivadas. En concreto, bueno, quiero que tomen esta función, la que viene siendo la antiderivada, y a ver si tienen GeoGebra, grafíquenlo en GeoGebra y vamos a poner a variar la constante. Vamos a graficar
esto con varias constantes para que veamos cómo queda la familia de antiderivadas. Bien, hagan, o si no tienen GeoGebra, bueno, vamos a esperar un poco y la hacemos aquí. Bien, vamos a graficar esto en GeoGebra. Aquí editamos esto. GeoGebra lo vamos a utilizar eventualmente. En una que otra ocasión vamos a necesitar GeoGebra, sobre todo cuando estemos hablando un poco del problema del área. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos esta función. Esta función es para cuando la constante es 2. Bien, voy a poner esta otra función. A ver, voy a quitar esto de aquí. Voy a poner, por ejemplo, cuando la constante... A ver, vamos a hacer variaciones pequeñas. Vamos a poner cuando la constante es 3. Vamos a poner esta cuando la constante es 4. Luego vamos a poner cuando la constante es 1. Luego cuando la constante es 0. Ahora si la constante es menos 1. Y así podemos seguir. Pueden ver que realmente lo que ocurre con la función es que es exactamente la misma función, solamente que está cambiando, o bueno, se está desplazando, ¿cierto? Se está desplazando verticalmente. Y bueno, ahí tenemos, eso es la familia de antiderivadas. Teniendo en cuenta que ahí solamente hemos graficado una cantidad finita, ¿no? Cuando tenemos la cantidad infinita, tenemos esa cantidad infinita, pues vamos a tener todo el plano cartesiano tapizado básicamente con esto. Además, ojo, las constantes no necesariamente deben ser números enteros. O sea, yo acá podría poner, qué sé yo, a ver, vamos a mirar. Aquí habíamos terminado en 5. Entonces vamos a poner, qué sé yo, 5.1. 5.1. Ahí estará. Podemos poner acá 5.2. A ver, está más 5.2. Podemos ahora poner más 5.3, etcétera. O sea, quiero que se imaginen, esto va a quedar algo de esta manera, todo tapizado, ¿sí? O sea, si ponemos las infinitas curvas, la familia infinita de curvas, pues realmente no se podría ver nada, se podría ver todo lleno, todo rayado, todo el plano cartesiano ahí rayado. Pero será pues todo por estas texturas, por estas curvas. Bien, básicamente así, por ejemplo, acá de
de 5.0 a 5.5. Lo hemos graficado. Y bueno, ahí está. Esto será la familia completa esto nos da una idea de cómo es la familia completa de curvas, que son la familia de antiderivadas. Bien, esa familia de antiderivadas. Todas difieren por una constante. Ahí podemos verlo y a medida que cambiamos la constante, pues estamos desplazando la curva verticalmente. Es todo lo que ocurre. Hay un desplazamiento de la curva verticalmente. Bien, bueno. Esto es lo que podemos ver también acá en el texto, en esta gráfica que tenemos a la derecha. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la notación. Vamos a hablar de lo que viene siendo la notación. Entonces, esto que estamos haciendo, calcular antiderivadas, lo vamos a denotar mediante el siguiente signo, el signo de integral. Entonces, vamos a denotarlo de esta manera. El signo de integral se llama así, esto que es como una S alargada, ¿verdad? Es como una S alargada, se denomina signo de integral y esto básicamente se lee como integral de f de x, lo que está a la parte de la izquierda, y se conoce como integral indefinida. Bien, ¿por qué es integral indefinida? Porque el resultado nos da variando en términos de esta constante. Por lo tanto, aunque tenemos una familia completa de antiderivadas, no tenemos una función definida, sino tenemos una función indefinida como tal. Bien, esto lo vamos a usar, muchachos, para representar la antiderivada. Es decir, que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, si nos piden calcular la integral de la función f de x, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la instrucción? Lo que nos están pidiendo es hallar todas las funciones, o podríamos hablar de las familias de funciones, todas las funciones f mayúscula posibles tal que la derivada de f mayúscula sea f minúscula. Bien. De otra forma, también lo podríamos interpretar así. Hallar la familia de antiderivadas de f de x, de f minúscula de x. Hallar la familia de antiderivadas de f minúscula de x. Esto es lo que pide la instrucción. Cuando piden calcular una integral indefinida, piden hallar la familia de antiderivadas o también podemos verlo como hallar todas las funciones tal que al derivarla nos dan la función f minúscula. Bien, es simplemente notación, pero básicamente es lo que hemos estado haciendo. Entonces voy a volver un poco con respecto a los ejemplos que hemos hecho para que veamos cómo escribir esto en términos de esta nueva notación.
Listo. Bueno, vamos a mirar. Con respecto a la notación, muchachos. Si nosotros, en términos de esta misma notación, escribimos, miren lo que decía acá, halle dos antiderivadas, ¿vale? De esta función. Si lo que quiero yo es hallar una familia completa de antiderivadas, básicamente la pregunta simplemente puede ser así. Calcular la integral indefinida de x al cubo menos 3, x al cuadrado más 2x menos 1 de x, ¿vale? Y entonces cuando damos esta instrucción, la respuesta a esta pregunta, ¿quién será? Bueno, vamos a calcular antiderivada x a la 4 cuartos menos x al cubo más x al cuadrado menos x, y como me pide, mucha atención, el signo de integral me pide la familia de antiderivadas. Es decir, acá no puedo responder con una sola constante, no puedo especificar la constante y tampoco puedo omitirla. ¿Qué es lo que debo hacer? Poner una constante arbitraria. Pongo acá Más C o más menos C. una constante, ¿sí? Pongo una constante. Y de esta manera estoy respondiendo a la pregunta. Recordar, este símbolo de integral, este signo de integral, lo que pide es la familia de antiderivadas de la función que está allí dentro de la integral. ¿Qué es este diferencial de x? Este diferencial de x en la notación básicamente representa la variable con respecto a la cual estoy calculando la antiderivada. En este momento tal vez no le vamos a encontrar mucha diferencia a tenerlo o no tenerlo, porque no tenemos funciones de varias variables. En cálculo 3 será muy indispensable indicar con respecto a qué variable se va a integrar. Pero cuando hablemos de la integral definida, hablemos de sumas de Riemann, hablemos del problema del área, entonces este diferencial no solamente indicará con respecto a qué variable se va a trabajar, sino indicará algo más. Bien, indicará algo más. Bien, vamos a mirar entonces. Veamos otros ejemplos digamos, con funciones de estas que ya hemos trabajado. Por ejemplo, si vemos la antiderivada, o bueno, una antiderivada de la función coseno, es la función seno. Bien, entonces, si a mí me piden calcular la integral indefinida del coseno de x, es decir, ¿qué me están pidiendo? Una familia de antiderivadas. Entonces, ¿cómo respondo a esto? Una antiderivada es seno de x. Para la familia, para generar la familia, simplemente le sumo una constante. Esta constante en adelante la iremos llamando constante de integración. ¿Vale? Constante de integración. Bien. A ver, quiero que hagan esto con las funciones que hemos trabajado. Vamos a tomar estas funciones de las cuales hemos trabajado y vamos a ir escribiendo en la notación de integral. ¿Vale? Por ejemplo, la primera será integral de x al cuadrado de x. ¿Y cuál es esa integral de x al cuadrado de x? Integral indefinida. ¿Quién será? Desde 2x más la constante de integración. Recuerden que no estamos derivando. Estamos haciendo el proceso contrario. Profe, x a la 3 sobre 3 sobre 3 más C. Eso. Entonces acá vamos a tener x al cubo tercios más la constante. Bueno, quiero que hagan eso para que vayamos practicando la notación. Con todas las que tenemos acá en esta tabla, ¿sí? Con las que hicimos, las que trabajamos en clase, y ya vamos a revisar cómo quedan estas y hablamos de otras en términos de la notación de integral, ¿vale?
¿Listo? A ver, vamos a preguntar algunas. Por ejemplo, acá tenemos integral de seno. ¿Quién será? Integral de seno de x. ¿Quién será? Menos Menos coseno de coseno X más la constante. Eso, menos coseno más la constante. Bien. Integral de menos cosecante. Bueno, vamos a poner directamente aquí integral de la cosecante al cuadrado de x. Tengan en cuenta que si este tiene un menos, entonces al poner la integral de la cosecante al cuadrado, entonces acá va a quedar con un menos, ¿vale? Quedará acá con un menos. Es decir, la integral de la cosecante cuadrada de x será menos la cotangente de x más c. Recuerden, ¿esto qué indica? El símbolo de integral lo que está pidiendo es la familia de antiderivadas, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que si cosecante cuadrado de x es antiderivada de menos cotangente de x más c, entonces, para ver si está bien, lo que puedo hacer siempre es el resultado de la integral lo voy a derivar. Y el resultado de esa derivada debe ser lo que está dentro de la integral. Si eso es así, entonces está bien. Y cuando hacemos la derivada de menos la cotangente, nos queda menos. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de x. Y la derivada de la constante es 0. Efectivamente nos queda la cosecante con signo positivo, ¿cierto? La cosecante al cuadrado, por lo tanto está correcto. El resultado de una derivada siempre lo puedo, perdón, de una integral siempre lo puedo derivar y debe darme como resultado lo que está dentro de la integral. Si eso coincide, si esas cosas coinciden, entonces está bien hecha la integral o está bien calculada. ¿Vale? A ver, en concreto, ¿qué pasará con la integral de la tangente de x? Acá puede que esto llegue a generar alguna duda. ¿Por qué? Porque tenemos, entre comillas, acá dos antiderivadas y parecen ser funciones diferentes. Pero el teorema que vimos, el teorema 5.1.1, establece que dos antiderivadas difieren por una constante, ¿verdad? Difieren por una constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bien, resulta que estas dos funciones son exactamente lo mismo. Estas dos funciones son exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros usamos propiedades de logaritmos, podemos llegar a ver esto. Veamos. Vamos a usar la siguiente propiedad de logaritmos. Si yo tengo el logaritmo en cualquier base de una función elevado, puede ser incluso a otra función. ¿Esto qué es? Puedo bajar ese exponente, ¿verdad? Queda n logaritmo en base b de f de x. Dicho esto, entonces, vamos a ver la menos logaritmo del valor absoluto de coseno, pero interpretando la propiedad de derecha a izquierda, leyendo la derecha a izquierda. Es decir, así como puedo bajar estos exponentes, puedo subir factores como potencias, ¿vale? Básicamente es lo que se puede interpretar leyéndola de derecha a izquierda. Un factor de un logaritmo lo puedo subir como una potencia. Dicho lo cual, ¿cómo quedará esto? Esto será exactamente igual a ¿qué? Al logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x elevado a la menos 1. ¿Bien? Va a ir elevado a la menos 1. Recordar que coseno a la menos 1 no es lo mismo que el coseno inverso. Bien, o sea, coseno todo a la menos 1. No es lo mismo que coseno inverso. Esto será igual a ¿qué? Esto es logaritmo natural y coseno elevado todo a la menos 1 será 1 sobre coseno. ¿Y 1 sobre coseno de x qué es? Secante. Es decir, que 1 sobre coseno es secante
y podemos escribirlo así. De este modo podemos ver que ambas cosas son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Entonces no está contradiciendo nada. No contradice el teorema 5.1.1. Puedo tomar cualquiera de las dos porque son exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner menos logaritmo natural del coseno de x, ¿vale? Y le ponemos una constante de integración. Bien. Bien, vamos a ver qué otra tenemos por aquí. Bueno, tenemos integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado. La función que derivamos en este ejemplo que resolvimos para obtener como resultado 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿quién fue? La función que derivamos fue tangente inversa de x. Por lo tanto, la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es tangente inversa de x más una constante de integración. Bien, veamos esta otra. La integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Esto qué será? Esto será, bueno, la función que podemos derivar para obtener esto es seno inverso de x más una constante de integración. Profe, ¿Sí, señor? ahí no podría ser también arc coseno de x. Pero sería ¿Constante? menos coseno inverso. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno inverso tiene aquí un menos 1. No sé si lo recuerda. Ah, sí, señor. Entonces acá, o bien es seno inverso o bien es menos coseno inverso de x más c. Cualquiera de las dos. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Listo, profe. Y bueno, listo todos estos ejemplos, ¿no? Todos estos ejemplos. Esto, entonces, usando la notación de integral. Simplemente es notación, ¿verdad? Nos da una instrucción. ¿Qué instrucción? Hallar una familia de antiderivadas para la función que nos están proporcionando, y ya está. Como pueden ver, muchachos, nosotros a partir de esta tabla de derivadas y antiderivadas podemos construir reglas a partir de estas reglas de diferenciación, ¿cierto? De estas derivadas, puedo escribirle notación de integral. Básicamente, si nosotros tenemos una regla de diferenciación, podemos establecer una regla o fórmula de integración. Y esto más o menos es lo que se resume en la siguiente tabla. Entonces, veamos. Vamos a repasar un poco esta tabla. Si nosotros tenemos una fórmula de diferenciación, tenemos en consecuencia una fórmula de integración. Veamos, por ejemplo, la número 4. La derivada de la función seno es coseno. Por lo tanto, la integral de la función coseno es ¿quién? Es seno de x más c. ¿Verdad? Es seno de x más c. La derivada nos está dando coseno, por lo tanto, ¿quién es antiderivada para coseno? Seno. Entonces, la integral de coseno de x es seno de x más c. Y así podemos poner fórmulas de integración a partir de fórmulas de diferenciación. Y bueno, acá tenemos la de las funciones trigonométricas, integral de coseno, integral de seno, integral de la secante al cuadrado, pensando en la derivada de la tangente. Pensando en la derivada de la cotangente, tenemos entonces la integral de la cosecante al cuadrado. Pensando en la derivada de la secante, tenemos entonces la integral de la secante por tangente. Y pensando en la integral de la cosecante, tenemos, perdón, la derivada de la cosecante, tenemos la integral de la cosecante por la cotangente. ¿Vale? Tenemos esa antiderivada, esa familia de antiderivadas. Algunas que se mencionan aquí, por ejemplo, la de una función potencia. Si tenemos una función potencia de la forma x a la n más 1 sobre n más 1, su derivada es x a la n, siempre que n sea diferente de menos 1. Por lo tanto, la integral de x a la n, ¿quién es?
es x a la n más 1 sobre n más 1. Bien, es decir, que aumento ese exponente en 1 y divido en este nuevo exponente, en n más 1. ¿Vale? Todo esto funciona cuando n es diferente de 1. Perdón, diferente de menos 1. Tenemos aquí otras, derivada del seno inverso, es esto que está aquí. Por lo tanto, la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado es seno inverso más c. Como dijo el compañero, aquí podría también pensarse en el coseno inverso, pero tendríamos entonces que poner menos coseno inverso de x, ¿vale? Más una constante de integración, allí con menos coseno inverso de x. Lo mismo para lo que viene siendo la tangente inversa. La tangente inversa se relaciona con la cotangente inversa respecto a las derivadas, ¿no? Una es menos la otra. Y con respecto a la secante inversa y la cosecante inversa ocurre lo mismo. Ahorita voy a devolverme un poco para mostrar algo de esto en el capítulo 3 del texto y hacemos unos comentarios. Pero primero quiero que revisemos lo que queda. Tenemos una función exponencial arbitraria. La derivada de una función exponencial b a la x es b a la x logaritmo natural de b. Logaritmo natural de b. Entonces la integral de b a la x, ¿quién es? Es la misma función b a la x dividida en logaritmo natural de b. ¿Vale? La idea es que cuando yo derive esto que estoy encerrando en azul, me va a dar b a la x, ¿cierto? Porque voy a dejar la constante 1 sobre el logaritmo natural de b por la derivada de b a la x, que es ¿quién? Es b a la x por el logaritmo natural de la base. Y acá pues estos valores se simplifican y queda simplemente b a la x, que es lo que está dentro de la integral. Como caso en particular tenemos que la integral de e a la x es la misma función e a la x, ¿cierto? Más una constante de integración. Y finalmente tenemos funciones hiperbólicas, ¿vale? Entonces, vamos a volver al capítulo 3, ver algunas reglas de diferenciación y establecer algunas reglas de integración a partir de lo que vemos en el capítulo 3. Y algo que yo les recomiendo, muchachos, es que empiecen ustedes mismos a hacer una tabla de integrales. Bien, ustedes mismos vayan haciendo una tabla de integrales, vayan agregando lo que vean necesario que se deba ir agregando a esa tabla. A ver, acá 3.7 debe ser. Sí, derivada de funciones inversas. A ver. Acá tenemos las derivadas de las trigonométricas inversas. Entonces veamos. La derivada del seno inverso y la derivada del coseno inverso son lo mismo, solamente que difieren ¿en qué? En un signo, ¿verdad? Difieren en un signo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos mirando hace un rato. Si yo tomo la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, de esta manera, esto por el diferencial de x, tengo dos posibles respuestas. Una es seno inverso de x más una constante de integración, o la otra sería menos coseno inverso. Entonces observe, si acá esto el resultado tiene un menos, tendré que ponerle acá menos coseno inverso de x más c. Cuando deriven menos coseno inverso, si ustedes derivan menos coseno inverso, les quedará ¿qué? La derivada del coseno inverso es esto que está aquí, entonces queda menos. La derivada de coseno inverso será menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Este menos con este menos queda positivo, entonces queda lo que está dentro de la integral. Tenemos esas dos opciones. Por eso en la tabla de integrales de la sección 5.1 que tenemos, bueno, que estaba mostrando hace un momento, aparecía que la integral de esto era seno inverso y no pone nada que dé como resultado coseno inverso porque son totalmente análogas. Bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Lo usual es dar como resultado tangente inversa de x
más una constante de integración. Pero también es posible dar como resultado menos cotangente inversa de x más una constante de integración. Ambos resultados son válidos, son correctos. Y bueno, algo similar para lo que viene siendo la secante inversa. Bien, si tenemos la integral, veamos, si tenemos la integral de esto que está aquí, acá, de x, integral de 1 sobre la raíz de raíz de x, perdón, valor absoluto de x, por la raíz de x al cuadrado menos 1, entonces esta integral, ¿quién será? Será secante inversa más una constante de integración. Pero también puede ser, como vemos que acá tiene un menos, el resultado de esta integral puede ser secante inversa más una constante de integración o menos cosecante inversa más la constante de integración. Bien. Tenemos eso de allí. Vale. Les recomiendo que a partir de estas reglas de diferenciación, en su tabla de integrales, la que usted empiece a construir, a partir de estas reglas de diferenciación, usted ponga unas reglas de integración. Bien, ponga ahí unas reglas de integración. Bien, ahora vamos a mirar un poco de la sección 3.10, donde tiene que ver con funciones hiperbólicas. Aquí esta parte de las funciones hiperbólicas, les recomiendo que las estudien. Si las estudiaron en cálculo 1, pues le dan un repaso, y si no las estudiaron, entonces denle una revisada a esto. Y veamos. Acá al inicio del capítulo, perdón, de la sección, se ve cómo se definen estas funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Acá está tangente, cotangente, secante y cosecante hiperbólicas. Ahí está cómo se definen. Luego tenemos aquí las gráficas, gráfica de seno y coseno hiperbólico, gráfica de tangente, cotangente hiperbólicas y secante y cosecante hiperbólicas. La gráfica de la secante hiperbólica aparece una campana de Gauss, interesante. La gráfica de la tangente hiperbólica se parece, es similar a la gráfica de la tangente inversa, es similar, no es la misma. Por ejemplo, la gráfica de coseno hiperbólico es similar también a lo que viene siendo una función cuadrática de tipo x cuadrado más una constante, tal vez x cuadrado más 1. Y la gráfica del seno hiperbólico tiene similitud con una función tipo x al cubo, ¿sí? Tal vez si la vemos un poco más alargada de lo que estamos acostumbrados a ver x al cubo, pero tiene similitud con la función f de x igual a x al cubo. Bueno, y repito, tiene similitud, no es que sean estas gráficas, ¿no? Solamente que se asemejan a esas que están allí, que estoy mencionando. Bien. Tenemos identidades de funciones trigonométricas hiperbólicas, algunas resaltables, como por ejemplo las pitagóricas, que no se cumplen como en las trigonométricas ordinarias. Por ejemplo, coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado no es 1. A cada uno sí es la diferencia. Bien, si se tiene coseno cuadrado hiperbólico menos el seno hiperbólico al cuadrado, eso es lo que da 1. Tenemos también la de la tangente. 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado es igual a la secante hiperbólica al cuadrado. No es con suma, como también ocurre en las trigonométricas ordinarias, entonces hay algunas cosas que cambian. Igual la de la cotangente hiperbólica al cuadrado, la de las funciones trigonométricas ordinarias, acá iría con un más, acá no ocurre. Y bueno, cambian algunas cosas, ahí tienen algunas identidades.
Por acá tenemos entonces derivadas de las funciones hiperbólicas. Entonces, de nuevo, para estas reglas de diferenciación podemos establecer unas reglas de integración. Por ejemplo, la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Por lo tanto, a partir de esto, ¿qué podemos decir? Que la integral del coseno hiperbólico de x, ¿quién es? Será el seno hiperbólico de x más una constante de integración. ¿Bien? Por ejemplo, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Ya no cambia de signo. Por lo tanto, la integral del seno hiperbólico de x, ¿quién será? Será coseno hiperbólico de x más una constante de integración. Y así podemos seguir, ¿sí? Para cada regla de diferenciación vamos a tener en consecuencia una regla de integración. A partir de este teorema, donde establece la derivada de funciones trigonométricas hiperbólicas, pueden encontrar reglas de integración para funciones relacionadas. Bien. Y bueno, finalmente y no menos importante, las funciones hiperbólicas inversas. Acá se definen identidades logarítmicas para definir las funciones hiperbólicas inversas y acá están, derivada de funciones hiperbólicas inversas. Entonces estas derivadas en algún momento nos pueden sacar de más de un apuro. Por ejemplo, si tenemos una integral como esta, ¿vale? Si tenemos una integral en la cual aparece 1 sobre la raíz, puede aparecer incluso así, 1 más x al cuadrado, ¿vale? Así 1 más x al cuadrado. Acá, como ambos son positivos, el orden no importa. Podemos tener acá x al cuadrado más 1 o 1 más x al cuadrado dentro de la raíz del denominador. Cuando tenemos algo como esto, entonces lo que se podría pensar es que tiene una similitud ¿con qué? Con un seno inverso, ¿sí? Pero no es seno inverso. ¿Por qué? Porque debería tener aquí un menos. Entonces, ¿qué será esto? Si no conocemos esta integral, o básicamente, si no conocemos la derivada del seno hiperbólico inverso, tendríamos que resolver esta integral de otra forma. Y para resolverlo, por ejemplo, así tal cual está esa integral, tendríamos que hacerlo por sustitución trigonométrica, que lo vamos a ver en el capítulo 7. Lo vamos a estudiar en el capítulo 7. Pero esto podríamos ahora mismo integrarlo usando esta información. Es decir, que esta integral, ¿quién será? Esto será un seno hiperbólico inverso de x más una constante de integración. ¿Vale? Y bueno, así tenemos algunas. Por ejemplo, la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado será la tangente hiperbólica inversa, aunque esta integral se puede hacer más adelante por un método que vamos a estudiar que se llama fracciones parciales. Se puede integrar por fracciones parciales y bueno, este resultado al final acá nos va a dar tangente hiperbólica inversa de u más una constante. Cuando lo hacemos por fracciones parciales, lo más probable es que no nos dé esta tangente hiperbólica inversa. No directamente. Igual, cuando esta que tenemos escrita más abajo, la resolvamos por sustitución trigonométrica, el resultado no apuntará a un seno hiperbólico inverso. Al menos no directamente. Entonces, ¿a qué apuntará? Apuntará a estas funciones logarítmicas. Por ejemplo, la de esta función, la primera, tangente hiperbólica inversa de u, se escribe así. Bueno, así. Es decir, realmente lo que nosotros vamos a encontrar es algo como lo siguiente. Vamos a tener algo así como un medio, vamos a ponerlo así, un medio del logaritmo natural de 1 más x menos un medio del logaritmo natural de 1 menos x y más una constante de integración. Así es como va a resultar o como vamos a encontrar el resultado cuando apliquemos
el método de fracciones parciales. Bien, que como cuando lo vemos en términos logarítmicos no tenemos noción de que esto sea una tangente hiperbólica inversa, ¿vale? Entonces, así es como lo vamos a encontrar. De forma análoga, ese seno hiperbólico inverso, ¿quién es? Es esto, logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 1. Así es como iremos a encontrar el resultado en términos, o bueno, cuando se usa el método de sustitución trigonométrica. Bien. Bueno, es importante que tengan esta información, vayanla anexando en sus tablas, lo que vienen siendo estas derivadas de funciones hiperbólicas inversas. Agréguenla de una vez como reglas de integración o fórmulas de integración. Bien. Y bueno, eventualmente les puede ser de utilidad. Vale. Vamos a volver al capítulo 5. Bien, entonces a esta tablita irle agregando esa información, ¿no? Agregando esa información que vimos del capítulo 3. Vale, ahora lo que queda será ver algún par de, bueno, estas dos propiedades de la integral indefinida y hacer algunos ejercicios. Entonces veamos. Propiedades de la integral indefinida tenemos. Si f' de x, f mayúscula derivada es f minúscula y g mayúscula derivada es g minúscula, básicamente lo que estamos diciendo es que f mayúscula es antiderivada de f minúscula y que g mayúscula es antiderivada de g minúscula, ¿cierto? Porque sus derivadas coinciden con esas funciones. Entonces, se cumple lo siguiente. Cuando nosotros estamos calculando la integral indefinida de una función multiplicada por una constante, lo que dice la primera propiedad básicamente es que puedo sacar esa constante del signo de integración, puedo sacar esta constante y calcular esa integral, es decir, calcular esa antiderivada. Por lo tanto, quedará la constante por la antiderivada más la constante de integración. Bien. La segunda propiedad apunta a lo siguiente. Cuando tenemos la integral de una suma o diferencia de funciones, esto será la suma o diferencia de esas integrales. Es decir, será la suma o diferencia de estas antiderivadas con una constante de integración. ¿Sí? Suma o diferencia dependiendo de cómo sea el caso de la integral. ¿Vale? Tenemos algunos ejemplos y quiero que hagamos nosotros algún ejercicio de estos que están acá. A ver, problemas del 1 al 30. Vamos a poner acá en pantalla más o menos del 9 al 26. Ahí están, del 9 al 26. A ver, escojamos 3 problemas y los resolvemos. El 18. Vale, tenemos 18, por acá dicen. El 19. 18, 12 y 19. Listo. El 26 no se puede, profe. Bueno, vamos a hacer entonces esos 4. 12, 18, 19 y 26. A ver, voy a copiarlos acá, aquí en el tablero virtual. Y veamos. Bueno, tenemos entonces, bueno, voy a poner por aquí, este será el 12.
Vamos a hacer 12, 18, 19 y 26. A ver, el 12 será la integral de 5 sobre, voy a poner aquí, esto es raíz cúbica de s al cuadrado, de s al cuadrado más 2 sobre la raíz cuadrada de s a la 5. Esto por ds. Bien. A ver, quiero que hallen esa integral, es decir, hallen una familia de antiderivadas. Voy a dejar aquí esta pantalla. Vamos a hacer entonces 12, 18, 19 y 26. A ver, les voy a compartir solamente esta pantalla. Y mientras trabajan con esto, vayan trabajando en la solución de estos ejercicios. Necesitamos calcular familia de antiderivadas para estas funciones. Problema 12, 18, 19 y 26. Y mientras tanto, yo voy a enviar aquí un correo de información para un curso. Y entonces ya resolvemos estos ejercicios, ¿vale?
¿Listo? ¿Cómo quedó esta? A ver, lo que podemos hacer aquí es escribir esto en notación de potencia. Es decir, voy a escribir esto de la siguiente manera. La notación de potencia que vamos a utilizar es la siguiente. Si tenemos raíz enésima de a elevado a la m, esto es igual a ¿qué? A elevado a la m sobre n. ¿Vale? Otra propiedad que vamos a utilizar es la siguiente. Si yo tengo 1 sobre a la n, esto será igual a ¿qué? A elevado a la menos n. ¿Correcto? Dicho esto, entonces 1 sobre la raíz cúbica de s al cuadrado, ¿cómo la puedo escribir? En notación de potencia. ¿Cómo puedo escribir 1 sobre la raíz cúbica de s cuadrado? La raíz cúbica de s al cuadrado la puedo escribir como s a la 2 tercios. Y 1 sobre s a la 2 tercios sería s a la menos 2 tercios. ¿Vale? De forma análoga, entonces 1 sobre la raíz cuadrada de s a la 5 sería 1 sobre s a la 5 medios, lo cual sería s a la menos 5 medios. Esto por ds. Bien, quedaría así. Ahora, ¿cómo vamos a integrar esto? Bien. Entonces, podemos separar en dos integrales. Integral de 5, s a la menos 2 tercios de s, ¿cierto? Más integral de 2 veces s a la menos 5 medios, usando la propiedad que acabamos de ver. La suma o diferencia de la integral de una suma o diferencia es la suma o diferencia de integrales. Ahora vamos a sacar las constantes de las integrales. Queda 5 veces la integral de s a la menos 2 tercios de s más 2 veces la integral de s a la menos 5 medios de s. Y ahora veamos, ¿qué debo derivar yo para obtener s a la menos 2 tercios? Entonces, una de las reglas que podemos establecer de integración es la siguiente. La integral de x a la n de x, ¿quién es? Tenemos x a la n más 1, sumo 1 al exponente sobre ese mismo exponente. Es decir, sobre n más 1. Y todo esto más una constante de integración. Dicho lo cual, observe, estoy sumándole 1 al exponente y dividiendo en ese nuevo exponente. Por lo tanto, ¿esto cómo quedará? Queda de la siguiente manera. Esto queda 5 veces. La integral de s a la menos 2 tercios es, voy a escribirlo así, s a la menos 2 tercios más 1 sobre esta misma cantidad que es menos 2 tercios más 1. Bien, observe, estamos sumándole 1 al exponente y dividiendo en esa misma cantidad que va a quedar. ¿Sí? En ese mismo exponente, ese nuevo exponente. Más 2 veces la integral de s a la menos 5 medios, ¿qué es? S a la menos 5 medios más 1 sobre menos 5 medios más 1. ¿Bien? Y ahora lo que queda es hacer las cuentas. Es decir, tenemos acá 5 veces. Acá queda S a la 1 tercio. Vamos a escribirlo así. S a la 1 tercio sobre 1 tercio más 2 veces S elevado a ¿qué? Tenemos menos 5 menos 5 medios más 1, eso es menos 3 medios. Tenemos acá menos 3 medios. Dividido esto en menos 3 medios. Entonces vamos a operar las constantes. Todo esto más una constante de integración. Bueno, constante de integración la agregamos desde acá, que fue desde donde integramos. Bien. Y bueno, tenemos 5 dividido en 1 tercio. Esto es 15. S a la 1 tercio
más, bueno, de hecho quedará menos, 2 dividido en menos 3 medios, queda menos 4 tercios, de S a la menos 3 medios, todo más una constante de integración. Y así podríamos dejar ese resultado. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, hágalo otro. Bueno. Vamos a hacer el siguiente. Profe, ¿de qué Una página pregunta. del libro tomó los ejercicios? ¿Cómo, perdón? ¿De qué página del libro tomó los ejercicios? Es la sección 5.1. Si buscan en la página del documento de lo que es el PDF, es la 303. Pero si la buscan en lo que es la numeración del libro, es la 274. Pero básicamente es bloque ejercicio 5.1. Bloque ejercicio 5.1. A ver, vamos a hacer problema 18. Problema 18 y 19 tienen que ver con potencias. Entonces vamos a mirar. Problema 18. Tenemos lo siguiente. Integral de. En el numerador vamos a tener x más 1 elevado al cuadrado sobre la raíz de x por dx. Vamos a trabajar acá con potencias. Entonces en el numerador resolvemos el cuadrado y quedará x al cuadrado más 2x más 1. Y en el denominador tenemos raíz de x, pero ojo, raíz de x lo voy a escribir de una vez como x a la 1 medio, en notación de potencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar en fracciones. Es decir, esto será la integral de x al cuadrado sobre x a la 1 medio más 2 veces x sobre x a la 1 medio y más 1 sobre x a la 1 medio. Todo por dx. Y entonces ahora usamos una propiedad de las potencias. Si tengo algo de la forma a a la n sobre a la m, esto será igual a ¿qué? A elevado a la n menos m, ¿cierto? Dejo la base y resto exponentes de manera que queda el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Dicho esto, entonces queda lo siguiente. Quedará la integral de x al cuadrado sobre x a la 1 medio, esto es x a la 2 menos 1 medio, ¿cierto? Resto exponentes, más 2 veces x a la 1 menos 1 medio. Y acá vamos a tener más x a la menos 1 medio. Voy a ponerlo así, menos 1 medio. Todo esto de x. Y ahora lo que vamos a hacer es separar, bueno, ni siquiera sería necesario separar en integrales. Solamente voy a hacer las cuentas antes de integrar. 2 menos 1 medio, esto es 3 medios. Queda aquí más 2 veces. 1 menos 1 medio es 1 medio. Y aquí queda más x a la menos 1 medio. Y listo. Ahora sí procedemos con la integral. Entonces, la integral de esta potencia, ¿qué es? La integral de x a la 3 medios será x a la 3 medios más 1. ¿Cuánto es 3 medios más 1? A ver, voy a escribirlo igual por ser este uno de los primeros ejercicios. Entonces, le sumo 1 al exponente, ¿verdad? Y divido en esto mismo. Así de simple. 2 veces, acá tenemos x a la 1 medio más 1 y divido en esto mismo. 1 medio más 1. Y la integral de x a la menos 1 medio, ¿quién es? Igual, x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1.
Y todo esto más una constante de integración. Ya lo único que queda es hacer las cuentas. Es decir, acá vamos a tener 3 medios más 1, estos serán 5 medios. Queda entonces x a las 5 medios dividido en 5 medios, que cuando hagamos el producto de medios y extremos, esto va a quedar 2/5. Bien. Pueden hacer las cuentas. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es 1 dividido en 5 medios. ¿Vale? 1 dividido en 5 medios, eso es 2/5. Vamos a tener x elevado a la ¿qué? A la 3 medios. X elevado a la 3 medios. Voy a escribirlo así también. X elevado a la 3 medios. Y va a quedar 2 dividido en 3 medios. Esto va a ser 4/3. Y acá tenemos x a la, bueno, menos 1 medio más 1 es 1 medio. Por lo tanto, acá va a quedar más x a la 1 medio. Y 1 dividido en 1 medio va a ser 2. Y todo esto más una constante de integración. Lo que hay que hacer es buscar un poco la forma, ¿no? Un poco la forma de trabajar con lo que conocemos. En este caso, ¿qué conocemos? La integración de potencias. Potencias de una función. De una ¿Profe? función de x, básicamente. Señor. Acá siempre se suma 1 en todo caso. Siempre que sea una potencia. Ah, ok. O sea, siempre que sea una potencia de x, cualquiera que sea la potencia, lo que dice la regla es precisamente esto. La integral de x a la n, ¿qué es? Es x a la n más 1, es decir, le estoy sumando 1 al exponente, y divido en esa cantidad, divido en n más 1. Es decir, divido en quién? En ese nuevo exponente, ¿vale? Esa es la regla de integración. Entonces, siempre que tengamos una potencia de la variable, la integral queda de esa manera. Se le agrega 1, se le suma 1, bien, siempre se le va a sumar 1, y se divide sobre esa misma cantidad, ¿vale? Listo, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer el siguiente, que es el 19. Más o menos creo que ya pueden sospechar para dónde va el ejercicio 19. Se hace por potencias, ¿verdad? Simplemente vamos a separar esto en fracciones, calcular las potencias y luego sí procedemos a hacer la integral. Que más o menos se alcanza a visualizar. Bueno, voy a transcribirla igual. Integral. En el numerador tenemos x a la menos 1 menos x a la menos 2 más x a la menos 3. Todo esto dividido en x al cuadrado. Esto por dx. Separo entonces en fracciones. Tenemos acá x a la menos 1 sobre x al cuadrado menos x a la menos 2 sobre x al cuadrado más x a la menos 3 sobre x al cuadrado de x. Y bueno, ahora hago cuentas con las potencias. Entonces acá dejo la misma base, ¿cierto? Dejo la base. ¿Y qué exponente me queda? Me queda menos 1 menos el exponente del denominador, que es 2. Queda menos 1 menos 2, queda x a la menos 3. Menos. Acá vamos a tener x menos 2 menos el exponente del denominador, que es 2. Queda menos 2 menos 2, es decir, queda menos 4. Y acá tenemos x elevado a menos 3 menos el exponente del denominador, ¿cierto? Queda menos 3 menos 2, lo cual es menos 5. Y bueno, todo esto lo vamos a integrar con respecto a x. A ver, entonces quiero que me digan cómo queda esta integral. ¿Cómo queda esta integral? X a la menos 2 sobre 2, profe. Sobre menos 2. Eso, x a la menos 2, ¿cierto? Le suma 1 al exponente, es decir, a menos 3 le sumo 1 y queda menos 2. Y divido en esa misma cantidad, perfecto. ¿Qué más?
menos x a la menos 3 sobre menos 3. Perfecto. Más X a la menos 4 sobre menos 4. eso. Y más una constante de integración. Sí. Tal vez lo único que queda sea escribir esto haciendo algunas cuentas con esas constantes. Lo usual sería, por ejemplo, escribir esto 1 sobre menos 2. Escribirlo como ¿qué? Como menos 1/2, ¿cierto? De x a la menos 2. Este menos 1 sobre menos 3 va a quedar más 1/3, ¿cierto? Más 1/3, x a la menos 3. Y acá, más 1 sobre menos 4, queda menos 1/4 de x a la menos 4 y más una constante de integración. Y esa sería, ¿vale? Esa sería esa integral. Bien. Estamos usando potencias. Por ahora no vamos a usar funciones muy complejas de integrar. Como pueden ver ustedes, muchas tienen que ver con ¿qué? Con potencias. De hecho, estos son potencias, potencias, potencias. Todas estas son potencias. Funciones potencia. Sí, que habrá que hacer la cuenta e integrar las potencias. Aquí mezcla un poco de potencias con algo trigonométrico y acá pues mezcla cosas trigonométricas, pero ya vamos a ver que tampoco es muy complicado. A ver, habían escogido el 26 si no estoy mal. Entonces acá el 26, vamos a resolverlo y con esto terminamos por el día de hoy. A ver, problema 26. Tenemos acá la integral de 40 menos 2 sobre la secante de teta. Y esto por de teta. Entonces esto lo vamos a escribir así. Esto es la integral de 40 menos 2 veces ¿qué? 1 sobre secante es igual a ¿qué? ¿A qué es igual 1 sobre secante? Seno, ¿no? ¿Qué? Seno. Coseno, ¿verdad? Entonces acá esto será coseno de teta por de teta. Voy a separar, o bueno, podría incluso integrar acá mismo. La integral de 40, que es una constante, esto será 40 teta, ¿verdad? 40 teta, 40 por la variable, menos 2 veces. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Seno de teta, y todo esto más una constante de integración. Entonces tal vez estas pueden parecer algo complejas, no sé, tal vez les puede parecer así porque tienen funciones trigonométricas, pero de hecho si conocemos las derivadas de las funciones trigonométricas, son problemas sencillos, ¿vale? Son problemas sencillos. Por ejemplo, bueno, un par de comentarios. Digamos problema 24, si ustedes miran el problema 24, acá tenemos que, miren lo que aparece acá, seno sobre coseno al cuadrado de t. ¿Vale? Seno sobre coseno cuadrado de t. Esto, antes de integrarlo, tendría que escribirlo de otra manera. Por ejemplo, podría escribirlo así como seno de t sobre el coseno de t por 1 sobre el coseno de t, ¿cierto? Ahí tengo básicamente seno sobre coseno cuadrado. ¿Y seno sobre coseno es igual a qué? A la tangente de t. Y 1 sobre coseno de t es igual a la secante de t por dt. ¿Qué quiere decir? Que estoy buscando la integral de secante por tangente. ¿Y la integral de secante por tangente quién es? Secante. Es decir, esto es secante de t más una constante de integración. Y eso sería el problema 24, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, en la próxima clase continuamos entonces. Vamos a empezar con la sección 5.2. Esa sección 5.2 y vamos a seguir practicando estas integrales.
De hecho, de eso se va a tratar principalmente el curso. Capítulo 7 se trata de técnicas de integración. Depende de cómo sea la función. Tendremos que estudiar uno u otro método para hallar esa integral, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Profe, Sí, señor. ¿cómo se llama el canal de YouTube?